¿Cómo imaginamos defender los derechos de los trabajadores, de los institutos previsionales en las provincias, cuando los institutos previsionales hay una ofensiva como para terminar con ellos, completando lo que se inició en los años 90? Porque cuando hablamos de restauración conservadora, lo que decimos es restaurar aquellos valores y aquellas políticas que tuvieron una fuerte hegemonía en los años de la dictadura, que después se reinstalaron en los 90 en la Argentina a través de la primera y segunda reforma del Estado, y que se continúa en este tiempo, en esta tercera reforma del Estado en curso, y que quiere terminar con los institutos previsionales de las provincias, y que va a avanzar también sobre las obras sociales provinciales. Por eso es que decidimos generar este espacio de organización en enero, y a partir de este espacio poder ser capaces de generar iniciativas de debate político, de acción política y gremial de cara a la sociedad, porque lo que tenemos que disputar es la conciencia de nuestra sociedad, la conciencia de nuestro pueblo, y la conciencia de nuestros propios compañeros y compañeras. La pelea por la previsión, los que la han sostenido a lo largo de estos más de 20 años han sido los jubilados, con sus marchas todos los miércoles y con diversas acciones, primero contra la privatización del sistema previsional, después por su recuperación y ahora por defenderlo. Y los más directamente interesados no son los jubilados, sino que somos los activos. Pero queríamos empezar consolidando, enraizando la formación de nuestro pueblo, la autoformación, la posibilidad de pensar todo el panorama. Nos convocamos a eso, a crecer en cantidad, a crecer en calidad, a prepararnos para este debate. Nosotros tenemos que impedir que el gobierno logre transferir los institutos previsionales provinciales a la nación. Tenemos que impedir que esa nueva ley que quieren hacer de reforma del sistema previsional puedan concretarla en el transcurso de estos años de gobierno. Tenemos que impedir que la cobertura universal de salud como programa que universaliza la propuesta del Banco Mundial se pueda instalar como modelo prestacional y de política de salud en el país. Y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de hurgar en lo mejor de nuestras tradiciones, en lo mejor de nuestras experiencias como pueblo, las propuestas y políticas alternativas y la fuerza organizada que lo haga viable. Así que, y esto lo tenemos que hacer en el marco latinoamericano. No se puede pensar en términos locales. No hay salida en términos locales a estos dilemas que atravesamos como sociedad. De cada uno de nosotros, de los saberes de cada uno de nosotros, nos tenemos que nutrir colectivamente. Esta es la mejor manera de construir poder en términos de conocimiento. Yo creo que estamos en un momento crucial en América Latina, porque se están discutiendo, digamos, temas centrales en nuestros países, desde distintas experiencias o en distintas etapas. No es la misma la situación de Chile, en donde se está discutiendo fuertemente la existencia misma del sistema de capitalización, que la situación de Brasil, en donde se pretende avanzar de un sistema de reparto con sucesivas reformas tendientes a capitalización, a un sistema de capitalización plena. No es la misma la situación de Argentina, en donde se desmontó un sistema de capitalización y se pretende instaurar una nueva reforma a corto plazo que apunta hacia la capitalización. O sea, son distintos momentos históricos que están viviendo nuestros pueblos, pero yo creo que tenemos que estar unidos en el sentido de apuntar a los que serían los principios básicos de la seguridad social y de un sistema de pensiones
en la cual el Estado tenga un papel importante, los trabajadores y los jubilados tengan participación en la administración de estos sistemas, donde el sistema sea de reparto, porque fundamentalmente lo que interesa es que el conjunto de los aportes de los trabajadores y de los impuestos para sostener un sistema jubilatorio se destinen al pago de prestaciones, en donde la solidaridad sea un ingrediente central de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, porque esto apunta al carácter redistributivo de la riqueza que tiene que tener un sistema jubilatorio. No puede ser un sistema de capitalización en donde en definitiva no juega un papel de colectivo, sino un papel de individualización del sistema. De ahí que creemos, o creo yo por lo menos, que estamos en una etapa histórica en América Latina, no solo en estos países a los cuales hice referencia, sino al conjunto de América Latina en donde se están debatiendo estos temas, porque desde los organismos financieros internacionales se apunta a un sistema de seguridad social que sea una especie de pilar básico, lo que se conoce de alguna manera en la propuesta de la OIT, ya saliendo del convenio 102, a un pilar básico que garantice prestaciones mínimas al conjunto de la población y un sistema de capitalización para el sector de la población que tenga posibilidades de ahorrar en forma individual. Yo creo que nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en sostener un sistema de jubilaciones y pensiones de características universales e igualitarias para el conjunto de los trabajadores. Lo que ha hecho en Chile renacer con tanta fuerza la oposición al sistema de capitalización individual de las AFP es algo muy sencillo, son los pésimos resultados en términos de pensiones del sistema, que han desmentido todas las promesas que se hicieron y se siguen haciendo. Cuando este sistema se implantó, en un momento de una dictadura muy brutal, y vivíamos allá, que fue más larga más que la de Argentina, no hubo ninguna posibilidad de discutir, no hubo posibilidad de levantar una oposición social a esto. Los promotores del sistema eran los únicos que jugaban a su favor con todos los medios de comunicación y que además tenían la represión a su favor para aquel que se opusiera. Se prometía una tasa de reemplazo, o sea, la relación de las jubilaciones con los salarios, de al menos el 70 o 75%. La realidad hoy día es que la pensión promedio en Chile es mucho más baja. Miren, el 90% de la gente recibe en pesos argentinos 3.900 pesos o menos. Hay una pensión básica solidaria, que es esto de focalizar en los más pobres para que no caigan en la indigencia, que está dirigida a esa cantidad creciente de gente que queda excluida de la cotización en un sistema que está basado en la cotización. Si tú no cotizas, no tienes pensión. Pero esa pensión es de 2.000 pesos por mes. Chile es un país caro, ¿eh? No es un país barato. Y esos 2.000 pesos por mes es después de que el gobierno hizo un aumento que en términos proporcionales muy grande después de las grandes marchas contra la AFP el año pasado. Si no, todavía estarían en 3/4 partes de eso, los precios. A mí me parece extraordinariamente importante que, así como el ataque a la seguridad social, con los diversos niveles de desarrollo, desde países como Chile que tienen el sistema ya establecido de capitalización individual de la AFP, a otros como Brasil, que en realidad vive desde hace años un ataque para ir disminuyendo los derechos sociales, así como este ataque es concertado, nosotros necesitamos concertar la defensa y la reconquista de la seguridad social. Y ahí a mí me parece que la CLATE juega un papel muy importante. El sistema capitalista y en la fase en la que está cada vez es más de descartar lo que no le produce ganancia, ¿no? Uno lo ve, hasta lo ve absolutamente utilitario, y en esto los seres humanos estamos adentro de esa cuestión de algo utilitario. Entonces, cuando ya no le servimos más como fuerza de trabajo afuera, y pasamos a ser un problema, un costo, y como
reciclan y tiran a la basura toneladas y toneladas de productos que podrían perfectamente seguirse usando. Bueno, hacen exactamente lo mismo con los seres humanos. Yo creo que nosotros, entonces, es clave para nosotros poner el centro del debate político en qué modelo de sociedad nos imaginamos, qué pensamos realmente, volver a cuestiones muy de concepto, de si nosotros estamos convencidos de que tenemos la responsabilidad y no el carácter obligatorio, sino lo placentero de poder sostener a nuestros mayores. Aquí se ha dicho perfectamente entre los dos sistemas, entre un sistema solidario o un sistema de capitalización. Un sistema de capitalización, bueno, mirémonos en el espejo de Chile, ya sabemos a dónde nos lleva. Y es así, y aquí hay compañeros que testimonian, pero además debemos nosotros amplificar esto y testimoniar esto, es decir, no dejarnos engañar. Hay gente que está engañada, uno habla con gente y dice, no, pero el sistema chileno no es tan malo, pero no es tan malo, ¿qué sabés? ¿Qué escuchaste? Porque ni estuviste en Chile, ni conocés a nadie. Bueno, es decir, empecemos a prepararnos. Por eso es importante esta actividad de empezar a tener información, empezar a tener elementos que nos permitan meternos al debate, porque la comunicación en manos del enemigo nos va a dar información que no nos sirve. Las AFP tienen también gerentes y funcionarios y especialistas en marketing que van a dar charlas hoy a otros países, nos comentaban compañeros de El Salvador, a ir a explicar las bondades del sistema. Es decir, no es que están derrotados, al contrario, están en una nueva ofensiva y van a salirnos a explicar de que esto es bueno. Pasa con el Brasil, la lucha del Brasil es una lucha tremenda y por suerte ahí los sindicatos y compañeros, lo debemos decir con toda la voz, por suerte ahí los sindicatos están jugando un rol, porque no en todos los países, y en el nuestro incluido, los sindicatos no juegan. Necesitamos amplificar a todos la demanda, coordinar, ayudar a coordinar, ser parte en la coordinación de crear ese movimiento, pero además de construir, de tener elementos que nos permitan construir una propuesta. No alcanza, compañeros, con la demanda y construir la propuesta. Es también responsabilidad nuestra. Es también responsabilidad nuestra. No se la dejemos al Congreso, no se la dejemos a los gobiernos, compañeros, porque no vamos a confiar. Van a construir una propuesta, no tengan ni duda, la están construyendo. Ahora nada tiene que ver con nuestros intereses. Y yo termino para todos nosotros dejándole una frase, compañeros, muy importante, que fue escrita hace 170 años y dice así, dice bien: la cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procura cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Esto es José Hernández en Martín Fierro. Creo que de eso se trata, de una sociedad solidaria. Nosotros tenemos que instalar un discurso por la solidaridad. ¿Qué viene este gobierno? Viene por las cajas provinciales y por las cajas profesionales también, porque es dinero fresco de los trabajadores de las provincias. Entonces, lo que tienen efectivamente que hacer es armonizarlas, porque cada provincia que mantuvo sus regímenes tiene distintos derechos para el acceso a la jubilación, o sea, distintas edades, distintas cantidades de aportes y el quantum, cómo se calcula el haber jubilatorio. Entonces, lo que están obligando a las provincias a armonizar las cajas. En el decreto reglamentario de la ley ya les plantearon cierta cantidad de puntos con penalidades. ¿Qué son penalidades? Que no les bajan dinero. O sea, las provincias que no van cumpliendo en el plazo indicado esos puntos no van a tener el dinero que les va a bajar, que teóricamente les tiene que bajar la nación para mantener esa caja. Yo me acuerdo que en aquel momento, cuando se votó el 82% y lo votó la presidenta, vos ibas a un kiosco y el kiosquero te decía, no, bueno, pero es que tienen razón, porque no se puede pagar. Entonces, esa batalla la ganaron. El común de la sociedad está convencido que no se puede pagar. No se puede pagar en la sociedad que ellos han creado y en la cual vivimos. En la sociedad
donde el 44% trabaja en negro, entonces no aporta al sistema previsional. El 44% es precario, trabaja en negro, es becario, changuea, entonces no aporta al sistema. Una sociedad donde los aportes patronales fueron recortados en el año 94 y no hubo un gobierno desde aquel momento que quisiera tratar el restablecimiento de los aportes patronales. A fines del año pasado, eso eran 77.000 millones de pesos más al sistema por año. Nosotros nos reunimos el año pasado, el 31 de agosto, en un encuentro similar a este, de análisis, y planteamos estas cosas. Todo esto más o menos se esbozó. Pero lo que ocurrió desde ese entonces hasta ahora es que en los medios de comunicación, si uno se fija en los diarios, La Nación, Clarín, ahora también en los medios orales, todas las semanas hay un artículo donde habla de la sustentabilidad del sistema, de que el sistema no está financiado, que tiene problemas de financiamiento, que el sistema no llega a 2019, todo coincidiendo con el mismo argumento de la ley. De Intratables hasta Silvia Stang, no por mencionar así cosas, a Silvia Stang en La Nación, que es un tratamiento más serio. Entonces te dicen que el 40% del presupuesto se va en seguridad social, que el déficit es la seguridad social. Sale Duhovny a decir que las pensiones no asistenciales, no solo los contributivos, forman parte del déficit de la seguridad social, y se instala marketineramente la idea y el clima social del déficit, y que el sistema de reparto, no lo dicen, pero que el sistema es inviable, así como está. Los que conocemos un poco la historia de ATE y que empezamos a militar en esta organización, creo que ATE tiene una rica historia en defensa de lo público. Acá y del sistema previsional. Acá hay que volver a las raíces y sobre la base de eso capacitarnos, tener toda la formación posible e ir a la lucha con eso, recuperando lo histórico, la defensa de lo público en el marco de la seguridad social. Eso básicamente. La cobertura universal de salud ha tomado una dimensión o una naturaleza en la Argentina, en la concepción del gobierno nacional, muy diferente de la que tiene originalmente en la Organización Mundial de la Salud. Que significa un avance más en contra de la salud pública, digamos, y hacia la privatización de la salud. Esto comienza alrededor de mitad del año pasado. Hay un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Macri y por todos sus ministros, incluido el ministro Lemus de Salud actual, a donde se titula Cobertura Universal de Salud, Fondo Solidario de Redistribución. Tiene ese título el decreto, fundamenta la necesidad y urgencia en una supuesta crisis alarmante de la situación de salud del país a mitad del año pasado, cosa que en realidad no ocurría, porque es lo que venía pasando. La crisis del sector salud sabemos que viene de hace muchas décadas y no había ocurrido nada alarmante ni excepcional en aquel momento, como por ejemplo corte masivo de prestaciones, esas cosas no pasaron. Este decreto plantea que a partir de la disponibilidad de 30.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución, es un poquito menos, 27.000 millones de pesos, que habían quedado sin asignar a las obras sociales del Sistema Nacional de Obras Sociales, el Fondo Solidario de Redistribución es de la Superintendencia de Servicios de Salud. A partir de esa disponibilidad que había quedado sin asignar hacía varios años previos, se toma la decisión, la presidencia toma la decisión de otorgar 8.000 millones de pesos a la estrategia de cobertura universal de salud, y plantea que la estrategia de cobertura universal de salud tiene finalidades muy ambiciosas, como por ejemplo la reestructuración y puesta en valor de prestadores públicos, o sea de hospitales públicos, el mejoramiento del recurso humano en general en todo el país, el recurso humano en salud, fortalecer las
acciones de atención primaria de la salud, es decir, son actividades sumamente ambiciosas para un monto muy exiguo, porque si uno hace una comparación de este monto con el gasto total en salud en Argentina, significa solo un 2% del gasto total de la salud. Así, bueno, en resumen, nuestra posición frente al modelo CUS, Cobertura Universal de Salud, que se está implementando en la Argentina por el Gobierno Nacional, es de franca oposición y hemos incluso construido una línea de trabajo en ese sentido. Les voy a dar algunos datos que seguramente los van... PAMI tiene una pata social, ¿sí? PAMI tiene una pata social que está compuesta por subsidios, ¿sí? Está compuesto por los servicios de geriatría, está compuesto por los servicios preventivos. Aparte del afiliado tener que en este estadio de su vida ir a demostrar pobreza, ¿sí? La mayor pobreza posible ante un asistente social para que se solidarice y otorgue esos subsidios. Por ejemplo, hoy en día cualquier afiliado que se presente en PAMI y gestione el subsidio para servicios, ¿sí? Lo que va a lograr es que si se los otorga, van a recibir 90 pesos mensuales. Sí, 90 pesos mensuales en concepto de subsidio para ayudarlos a pagar los servicios. Si nosotros queremos transformar y cambiar las condiciones en este país de lo que es la seguridad social y de lo que es una obra social, como es la del PAMI, que tiene que estar por definición dirigida por sus dueños, que son los trabajadores, vamos a tener que estar también en la calle. Yo quiero que quede claro. Lo que estoy diciendo es que el presupuesto nuestro lo usan como ellos quieren y cuando nosotros empezamos a discutir algo nos dicen no hay plata o eso no se puede hacer. Cuando el compañero habla de las cápitas, ¿no? De pagar por cápita o por prestación. Si el privado quiere, como bien dijo él, en cualquiera de los dos no nos sirve. ¿Sí? Cualquiera de los dos sistemas puede ser malo, o cualquiera de los dos puede ser bueno. El tema es cómo se controla, y ahí estamos. Entonces, claro, no hay nadie. Entonces, nos siguen usando nuestra plata, ¿sí? Nos siguen usando todos nosotros y no nos hacen hacer, porque compañeros para hacer eso tenemos. No nos hacen hacer lo que tienen porque les conviene su negocio. Entonces, cuando hablemos de discutir la viabilidad presupuestaria de las propuestas, ¿sí? Bueno, no solo es una propuesta que quiere decir de dónde sale la plata, sino es una propuesta de qué sistema de salud queremos, cómo lo tenemos que controlar, cómo tenemos que mirarlo y cómo tenemos que gastarlo. Esa debe ser la propuesta. Y como bien dijo el compañero, hay dos formas, con eso las mismas las dos. Estar en la calle, pelearlo y poder gobernar la obra social. Este 27 de junio en toda Latinoamérica y el Caribe, los trabajadores del sector público alzamos nuestra voz en defensa del derecho a la previsión social. Solemos preguntar a nuestros niños qué quieren hacer cuando sean grandes, pero los trabajadores nos preguntamos qué va a hacer de nosotros cuando seamos mayores. Desde hace décadas, en la mayoría de las constituciones de nuestros países, se reconoce el derecho a la jubilación digna. Sin embargo, cuando llegamos al fin de nuestra vida laboral, nos encontramos con muchas dificultades para acceder al beneficio jubilatorio o bien percibimos beneficios equivalentes a un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Ya sea por ahorros previsionales de los trabajadores en fondos privados, llamados AFJP, o por los sistemas públicos sin participación de los trabajadores, la realidad demuestra que existe una estafa. En Brasil, en Chile, en Uruguay, en El Salvador, en Perú y en toda nuestra región, los trabajadores estamos empezando a discutir el sistema previsional jubilatorio que necesitamos. Este problema te importa a ti como a tus padres y abuelos, le importa a tus hijos como a ti. Porque, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Mejor que empecemos juntos a pensarlo desde ahora.
Por un sistema jubilatorio público, estatal, solidario y administrado por sus beneficiarios, este 27 de junio en toda Latinoamérica y el Caribe, los trabajadores del Estado alzamos nuestra voz.